1+1, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Hola, buenas tardes, amigas y amigos de Cambiando de Tema. Raúl, ¿qué manera de presionar a uno? Berenice Hoy, Leyes. el día de hoy, 21 Raúl. de diciembre, por si no te has dado cuenta, Sí. estamos en la víspera de la Siento- Nochebuena y de la Navidad. Siento que no nos escuchamos, ¿sí nos oímos? Sí, ¿Danis? ¿cómo no? Claro bueno. que sí. Pues sí, Raúl, ya estamos a horas de la Navidad, a unos cuantos días de concluir el año. Y pues bueno, pues ya dando las últimas noticias del año, Raúl. Sí, un año un poquito complicado. Un poquito complicado, pero creo que vamos avanzando. Mejor que los dos anteriores, creo que sí fueron. Esperemos que este 2023 venga con mucha productividad, mucho trabajo, mucha salud. Algo diferente, Sí. ¿verdad, Berenice? Sí, puras cosas bonitas para este año que viene, que nos vaya muy bien a todos, si le va bien a uno, nos va bien a todos, así es que, bueno, pues cuando haya posibilidad de ayudar al de al lado, pues hay que hacerlo, ¿no, Raúl? Claro que sí, en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Y bueno, pues vamos a iniciar, pues resulta que desde el día de ayer, a través de Diario de 1+1, dimos a conocer pues que expulsaron a nuestro embajador en el Perú. Raúl, fue expulsado, esta medida que tomó el actual gobierno peruano, donde, bueno, pues expulsan al embajador mexicano. Hoy el presidente en conferencia de prensa pues dio a conocer que la Secretaría de Relaciones Exteriores no romperá los nexos que tiene con el gobierno de Perú luego de esta expulsión del embajador de México en Perú. Y bueno, pues dice que la embajada se mantendrá para apoyar a nuestros connacionales allá en el Perú. Va a continuar esta embajada en sus funciones. Ya se nombró a un nuevo encargado del despacho de esta embajada y el presidente pues mencionó que estará pendiente de las decisiones que esté tomando el gobierno peruano respecto, bueno, pues a la situación de México, de la embajada mexicana en este país. Hay que mencionar que también anunció hoy el presidente la llegada al territorio nacional a la familia de Pedro Castillo, quien fue destituido como presidente, así como el embajador Pablo Monroy, quien fue expulsado. El presidente anunció que había arribado aquí a la Ciudad de México a las 7 de la mañana con 51 minutos, procedentes del Perú, Lima. Incluso pues les dio la bienvenida y hizo una mención especial para Pablo Monroy, que le dijo embajador patriota. Sin embargo, más tarde, después de unos minutos, el presidente rectificó esta información y señaló que aún no arribaba ni el embajador ni los familiares del expresidente Pedro Castillo a territorio nacional. Sin embargo, bueno, pues se espera el arribo de esta comitiva que procede de Lima en esta semana, ya que pues por las disposiciones del gobierno peruano, nuestro embajador o ex embajador tendría que dejar este país en menos de 72 horas. Entonces, bueno, pues vamos a estar muy pendientes del arribo de
de tanto familiares del expresidente Pedro Castillo como de nuestro embajador mexicano, una arbitraria expulsión. El presidente refirió que se trata de un acto o una medida totalmente arbitraria por parte del gobierno peruano. Además, el presidente, pues referente a este conflicto, sostuvo que la solución más eficiente es convocar a nuevas elecciones lo más pronto posible y pues mencionó que la mejor medicina será el método democrático. Pues ojalá que esto suceda, que haya pronto una conciliación en este país. Raúl, es una situación difícil y finalmente quienes terminan pagando los platos rotos pues siempre son los que menos tienen. Los que menos tienen son los que pagan el costo de estas disputas por el poder, Raúl. Una situación difícil, Berenice. Difícil. Una crisis, pero que ellos deben de resolver. Claro. O sea, no, yo pienso que no es viable el que el presidente esté dando el remedio y el trapito para solucionar el problema que es exclusivamente del Perú. Por otra parte, te quiero comentar que México, bueno, pues, por cuestiones diplomáticas, lo tiene que manejar el canciller Marcelo Ebrard este tema, dar a conocer la información de viva voz del canciller, porque a él le compete. Pero también te quiero comentar que pues México pues actúa yo pienso que de manera pues no la forma debida. Te quiero comentar que un problema similar ocurrió en Bolivia y te quiero comentar que pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana volaron hacia Bolivia para rescatar a Evo Morales, al presidente Evo Morales. Uh-huh. Y en ello incluyó arriesgar su vida. El volar, ocupar espacio aéreo de varios países sin permiso, Berenice, llegar sin tener el permiso para aterrizar, infringiendo las leyes de otros países, arriesgando su vida, los pilotos mexicanos trajeron a México al presidente Evo Morales de Bolivia. Yo creo que sí es importante ayudar. Yo sé que sí es importante colaborar con países, pero pues no de esa manera, poner en riesgo la vida de los pilotos mexicanos y de alguna manera pues infringiendo las leyes de esos países, Berenice. Pues sí, la verdad es que este tipo de disputas latinoamericanas, esta manera en que diversos gobiernos interfieren en la forma en que se organizan los estados en los diferentes países latinoamericanos, pues a través de la historia lo hemos visto, Raúl. Estados Unidos, países europeos también han intervenido incluso con el uso de recursos para financiar guerrillas, para financiar golpes de Estado. En fin, Raúl, si en algo se coincide con el presidente Andrés Manuel López Obrador es que estas formas ya debieran de terminarse, deberían de acabarse. Por supuesto, bueno, pues que el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su perspectiva da su punto de vista. Sin embargo, bueno, pues no podría ir más allá porque entonces sí estaríamos en contra de lo que se critica, esta intervención a través del uso de recursos para fondear, para apoyar movimientos ajenos a nuestro país. La verdad es que desafortunada la situación que está viviendo en estos momentos el Perú, como en otros momentos, como mencionas, Bolivia, como Argentina, como otros países que, bueno, pues sí, desafortunadamente, pues conocemos la historia de esta América Latina, pues donde ha corrido sangre de inocentes. Pareciera que no, Raúl, pareciera que aquí no pasa nada, pero América Latina también ha sufrido estos temas del imperialismo, ha sufrido estos temas de el colonialismo. Híjole, lamentable lo que está sucediendo, pero sí creo que fue un exceso por parte del gobierno peruano la expulsión de nuestro embajador. Eso
sin duda, Raúl, porque finalmente hay algo cierto, hay mexicanos que viven en Perú y que pues requieren el apoyo de su país y que, bueno, pues el único vínculo que tienen en este país que en estos momentos está atravesando un momento difícil, porque déjame decirte que no está fácil la cosa, hay represión, mucha represión, entonces pues el único, digamos, refugio que tienen los mexicanos para si llegase a suceder cualquier situación, pues es la embajada en México. Y pues sí, definitivamente se trata de un tema arbitrario y pues ojalá que se llegue a buenos términos y que aquellos países que tienen metidas las manos con recursos económicos, pagando movimientos golpistas, generando inestabilidad, incertidumbre, pues ya lo piensen, porque en realidad esto no beneficia a nadie en absoluto. Tener un país detenido, parado, bajo condiciones de violencia, esto no beneficia a nadie, Raúl. Sí, ya hay voces que dicen que han fallado la diplomacia mexicana en ese sentido, que no están atendiendo a los connacionales allá en el Perú. Ya critican que tanto protagonismo de las corcholatas en actividades de proselitismo, cuando deberían de atender las prioridades, Berenice. Pues ahí está, Raúl. Sin embargo, yo creo que sí es necesario que haya trabajo, que vayan con otro ánimo. Sin embargo, bueno, déjame defender al canciller mexicano, Marcelo Ebrard, pero me parece que de las 3 corcholatas el único que trabaja es él. Sí, anda por todos lados. Por ahí también se medio salva el secretario de Gobernación, que también no ha andado para arriba y para abajo trabajando, haciendo lo que le corresponde. Mucho activismo. Yo quisiera decir lo mismo de la jefa de gobierno, pero ella pues anda de viaje y aquí la ciudad cayéndose. A pedazos. Y bueno, en fin. Pero bueno, no vamos a hablar de más, Raúl, ya es un tema aparte, pero bueno, vamos a continuar con la información. Por otro lado, el presidente mostró algunas estimaciones del crecimiento económico para México en el 2022, pues la verdad es que no nos fue tan mal este año, un crecimiento del 1,7% lo da el Banco Mundial y por otro lado esta calificadora Fitch dio el 3% de crecimiento en el 2022 para México, lo cual pues representa una buena noticia. Ojalá que esto continúe. El INEGI marca un 4,3% de crecimiento en el tercer trimestre del 2022. Pues esperemos que cerremos muy bien este año y que el próximo año sea mejor para los mexicanos. Pues ahí la llevamos en el tema económico. Pues Raúl. México es un país de gente trabajadora, gente creativa, que tiene la picardía, las ganas de salir adelante, Berenice, pero también se requieren de las condiciones, ¿no? El apoyo tanto del Ejecutivo Federal como de los empresarios. Todos en equipo podemos sacar adelante al país, pero pues... Es una gran nación, Raúl, ¿no? Tenemos todo para convertirnos realmente en lo que tanto hemos anhelado, que es un país desarrollado. Un país donde no haya pobreza extrema, donde la calidad de vida de todos los mexicanos mejore, donde no veamos niños en la calle, donde no veamos a nuestra juventud en la calle sin opciones. Sí, hay mucha gente buena que de manera espontánea ayuda al prójimo, Berenice, y pues eso se debe de destacar, pero también necesitamos pues la ayuda de todos, ¿no? Hombro con hombro, todos juntos, autoridades, ciudadanos, para mejorar nuestro país. Sí, sin duda, que se cumplan las leyes, que se respeten, que
pues ya también hace falta una limpia, por ahí decían de algunos lugares, sobre todo el tema de seguridad. Creo que eso es necesario. Ojalá que en esta próxima visita del presidente Joe Biden se llegue a un buen acuerdo entre estas tres naciones para ya erradicar de fondo lo que se está viviendo, toda esta violencia generada por el crimen organizado, que finalmente es un círculo vicioso que, aunque no queramos, estamos estrechamente ligados a las decisiones que se tomen también en Estados Unidos, Raúl, y ya es necesario poner un alto a toda esta situación de violencia y pues esperemos que en esta próxima visita tanto del presidente Joe Biden como del primer ministro Justin Trudeau pues se vayan resolviendo ya los temas fundamentales en esta materia y por supuesto, bueno, pues ya los temas latinoamericanos, como dice el presidente, pues ya cero intervención, que dejen de meter las manos, meter recursos a donde ya no se necesita. Estamos en otra era, en otra forma de hacer política que requiere el mundo. Raúl, ya el tema de la violencia creo que se debe de acabar por el bien de todos. Es muy importante la cumbre, Berenice, es algo fundamental, pero también es muy importante, como se dice el dicho, la ropa sucia se lava en casa. Hay que reconciliar desde al interior del país primero, Berenice. Necesitamos ya unirnos, que no haya esa división. Dejar de echar culpas, ¿no? Esa división de aventar las culpas ajenas. Ya estamos, quien está al frente es el responsable y punto. Nada de que gobiernos anteriores y que No, Berenice, hay que asumir la responsabilidad, asumir las victorias, los fracasos, tomar el timón y darle para adelante. Sí, lo que decíamos ayer, Raúl, si se van a tomar decisiones y si en estas decisiones implican un error, pues también corregir y no dejar pasar temas que son fuertes. Raúl, no se puede negar el tema de la violencia en nuestro país. El día de hoy también el presidente respondió. Ayer hacíamos una crítica del Estado que no ha intervenido en el tema de los periodistas, pero no hablábamos en concreto del crimen de Ciro Gómez Leiva. Poníamos como un ejemplo porque es uno de tantos periodistas que ha sido agredido en este país. Hoy el presidente lamenta los acontecimientos y dice que el tema de Ciro Gómez Leiva no fue un crimen de Estado. ¿Está bien? Pues no le compete a él. Y tiene razón, o sea, tampoco se manejó como que fuera un crimen de Estado o que el Estado lo hubiera mandado matar, no. Lo que decimos nosotros aquí, y pues lo aclaramos. Lo recalcamos. Lo aclaramos y lo recalcamos, es que el tema de los periodistas, la violencia en contra de los periodistas, es un tema que tiene que ver el Estado en su conjunto, no solo el presidente. Porque estamos hablando de que el Poder Judicial, las fiscalías, los gobiernos estatales, municipales, todos. Nadie ha tomado cartas en el asunto. Los legisladores, nadie ha tomado cartas en el asunto. Hablamos de que este es un tema, el tema de la violencia, no en concreto del tema de Ciro Gómez Leiva, que hablamos, bueno, es uno de tantos que ha sido agredido. Las razones que sean, pues es de responsabilidad de la instancia, que en este caso es la Fiscalía, quien tendría que esclarecer qué fue lo que sucedió y decir qué es lo que sucedió, pero el tema de la violencia en contra de los periodistas sí es una responsabilidad del Estado, Raúl. En su conjunto. En su conjunto. Entonces, no hablamos de que el tema de Ciro sea un crimen de Estado, ni lo queremos señalar de esa manera, ¿no? O sea, en ningún momento. En ningún momento, pero sí aclaramos que el tema de la violencia en contra tanto de los periodistas, porque no solo somos los periodistas, también son defensores de los derechos humanos, es un tema que tiene que resolver el Estado, es responsabilidad del Estado. Y bueno, pues el presidente está al frente de de este foro, tiene este foro, aunque sus responsabilidades son en materia ejecutiva, pues sí tendría que él por lo menos hacer un llamado a las otras
a los otros poderes de la Unión para trabajar en estos temas, Raúl? Desgraciadamente, ese tipo de situaciones, Berenice, ¿qué es lo que ha originado? Una guerra de declaraciones en medios. El presidente desde su máxima tribuna dijo que nuevamente contra Ciro Gómez y todos los reporteros que lo apoyaron, se fue contra ellos nuevamente. Contesta Ciro que él confiaba que las cosas estaban de alguna buena manera, pero después resulta que recibió un escopitajo del presidente. Dice, ya no estoy hablando del presidente, estoy hablando de la persona, un ser humano que me está tratando de decir algo que no es correcto. O sea, Berenice, a ese grado estamos llegando. Yo creo que al presidente no le están dando bien el mensaje de lo que está sucediendo. No es un tema de periodistas o de que sea Ciro, es un tema de un gremio que ha sido agredido a través de muchos tipos de violencia, Raúl, y que no se ha puesto un alto y que él como presidente tal vez no le corresponda en concreto porque él no es fiscal, ni es juez, ni mucho menos, ¿verdad? Pero es un tema que él como responsable del Poder Ejecutivo sí tendría que hacer un llamado, no echar culpas, no esto, pero sí hacer un llamado a que se esclarezca todo esto, a que el Estado en su conjunto, todos en su conjunto, pues trabajen para que esto cambie. No es posible que el presidente llame para una ley electoral, una reforma que no ha servido para nada, y que no utilice esa tribuna, como lo menciona Raúl, esa máxima tribuna, para hacer un llamado a todos los poderes de la Unión para que se resuelva en lo inmediato el tema de los periodistas y los defensores de los derechos humanos, que se transforme lo que se tenga que transformar en los mecanismos o se genere un nuevo mecanismo de protección y que además, no sé, un comité de vigilancia o no sé, algo que se dedique a garantizar la seguridad. Que le dé seguimiento, ¿no? Que esté pendiente de todo. Que le garantice a los defensores de derechos humanos. En la medida de lo posible también. Así no se es. puede garantizar nada, Berenice, pero que estén al pendiente, que haya el apoyo, el acompañamiento, Así la asesoría. Se requiere seguridad, pues que se le otorgue, punto. Para eso están los elementos, Berenice. Claro, y que intervengan todos los poderes de la Unión. Estamos hablando de... Porque todos tienen que ver, y resulta que esta bolita se la echan al presidente, ya hablábamos, decíamos, no, pues el chaleco, todos se los pone él, pero no todos son de él, Raúl. Estamos hablando de que ya su bandera de ellos es el humanismo, ¿no? Desde el gobierno federal, el humanismo. Hablan y dicen y pregonan y presumen, pero aquí es un humano. Antes de periodista, reportero, comunicador, es un ser humano que acaba de recibir un atentado contra su vida. ¿Y cuál es la respuesta? Ataques. Ya desencajado, el comunicador pues manifestó, pues yo... No, pues imagínate, no he dicho, qué terror. Yo no he dicho más que lo que ocurrió, punto. Pero qué terror que el propio presidente no te apoye. Al describir la situación, pues ahora resulta que se inventó, que fue un autoatentado. No tengo palabras, yo no dije nada, Imagínate, Raúl, en estos momentos lo que sentirá Ciro Gómez Leiva, que a pesar de que hablamos es una línea editorial que pudiéramos o no coincidir con él, y para eso está el diálogo y para eso está el derecho de réplica y para eso están miles de cosas en este país para poder aclarar o defender un ideal o defender una postura política o lo que guste y manda. Pero lo que debe sentir en estos momentos este periodista, el no sentirse protegido, el que las autoridades no le han dicho quién fue, de dónde vino este ataque, en que ya no puede salir ni de su casa. Está por cumplir una semana y no hay... El que no sabe, imagínate qué terror, porque como dices, antes de comunicador, antes de una persona famosa, es un ser humano. Así es, Berenice. Desafortunadamente, esta es la situación. Si habláramos de que hubo un accidente y perdió la vida el comunicado, que hubo una enfermedad, bueno, pero este es un ataque contra su vida, Berenice.
ejecutado por gente profesional, con armas de alto poder. ¿Qué quieren? Que esté la persona sonriente, que esté tranquila? Pues teme por su vida, teme por su familia, y ya no, a partir de esa fecha ya no puede ser lo mismo para la persona. Claro que no, Raúl. Y bueno, ¿qué decir de los comunicadores que ya no están con nosotros, que ya perdieron la vida? En fin, ¿no? Entonces, sí, aclarando, señor presidente, sabemos que, bueno, pues en muchos de los casos su actuar no ha sido de mala fe, pero no fue que dijéramos que era crimen de Estado, ni mucho menos. Estamos pidiendo que el Estado en su conjunto atienda este tema de los periodistas y los defensores de los derechos humanos, que todos se responsabilicen sobre la vida de ya sus ciudadanos, porque pues a lo mejor no está totalmente en sus manos, pero pues también este tipo de declaraciones no llevan a nada. Lamentables declaraciones, no llevan a nada. Porque lejos de sentir el apoyo, está recibiendo ataques. Exacto. Y bueno, pues vamos a continuar con la información. Y bueno, ahorita a ver si nos podemos comunicar con don Bobby Meléndez para platicar de él sobre estos temas. Pues artículo 33, bueno, ahorita platicamos con don Bobby, pero también hay otro tema ahí de Ernestina Godoy, ¿no? Que ya hizo una propuesta para el tema del delito de despojo. Está lo de Israel Vallarta, que enfrenta 6 casos de secuestro, Raúl. Con largo historial la persona. Pues sí, de acuerdo a lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que le iban a conceder el indulto, porque además no hay sentencia. La Fiscalía General de la República informó que Israel Vallarta enfrenta un proceso penal por 6 casos de secuestro y en uno se le encontró en flagrancia. Además, en el juicio se alargó por las acciones de su defensa. Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él le concede indulto a Vallarta, pero está impedido constitucionalmente porque no hay sentencia. También aseguró que la Fiscalía presentó nuevas pruebas en la causa penal, además de interrogar nuevamente a quienes ya fueron investigados, lo que calificó como una chicanada. La Fiscalía General de la República señaló que los 6 casos ocurrieron en circunstancias de modo, tiempo y lugar diferentes y con distintas víctimas, pero se decidió acumularlos en uno solo. Híjole. Complicado la situación de esta persona. O sea que sí se dedicaba, sí andaba en malos pasos. Tiene asuntos pendientes. O sea que sí tiene. Don Bobby, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bere, buenas tardes, Raúl. Maestro. Don Bobby, mire, aquí tenemos este tema que es un claro ejemplo de cómo, bueno, pues todos los chalecos se los quieren endilgar, así se dice, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero además el presidente dice y sale y se los pone como si fuera un tema de él. Resulta que, bueno, pues lo cuestionan en la mañanera sobre el caso de Israel Vallarta. Él dice que, bueno, pues que es porque no más bien se estaba, pues la fiscalía no estaba armando bien el expediente, los jueces, etcétera. Y dice, pues yo le daría el indulto. El indulto, sí. Hoy la fiscalía sale a decir que hay otras pruebas en contra de este señor Israel Vallarta, involucrado en el caso de Florence Cassés. Digamos que fue pues un escándalo mediático, don Bobby, como muchos que hemos vivido en este país, donde pues lo detienen a esta mujer francesa, etcétera. Bueno, la historia ya la conocemos, pero ¿qué opina de esto, don Bobby? Bueno, pues mi opinión es que el señor presidente debe dedicarse a otra cosa, a lo que realmente le compete, y dejar que sean los jueces y la fiscalía la que resuelvan. Ahora,
No sé si el señor presidente, con todo respeto, conozca el expediente. Se trata de un expediente que efectivamente es uno, pero da la casualidad de que ese expediente se integró con 6 carpetas de investigación diferentes que legalmente se pidieron la acumulación de expedientes, se hizo uno, pero de hecho son 6 casos de secuestro, no nada más uno. Entonces, en algunos casos ya se llegó a una conclusión, en otros casos no se ha llegado, y debido a que la defensa de Vallarta ha interpuesto diferentes recursos, y en ese momento que ellos presentan un recurso más, empieza a correr el término. Entonces, sería interesante si al señor presidente le informaron eso, y que no solo es un caso, son 6 casos los que se están juzgando, y que compete única y exclusivamente al Poder Judicial resolver sobre el particular. Si no se ha resuelto, de acuerdo a lo que dice el Poder Judicial y el Ministerio Público, es que Vallarta ha interpuesto diversos procedimientos, y con ello se suspende, por decirlo de alguna forma, la caducidad. Entonces, si el señor presidente lo va a indultar, pues yo no sé bajo qué términos o qué artículos lo vaya a hacer, ¿no? Ya que no sé si conozco o no el expediente. Lo que sucede es que en algún caso Israel Vallarta fue detenido en flagrancia, es decir, rescataron a la víctima. No sé si esto también lo sepa el señor presidente. Entonces, el señor presidente hace bien en pretender que es evitar que se cometa una injusticia, mas habrá que esperar a que el Poder Judicial resuelva y emita una resolución sobre el particular. Pues sí, don Bobby, así las cosas. Del pasado 10 de noviembre, el juez fijó plazos para ofrecer pruebas y desahogar las diligencias pendientes. La tramitación del proceso, que ha sido conducida por autoridades judiciales y juzgados, han señalado que la duración del proceso se debe a acciones realizadas por la propia defensa del procesado. Don Bobby, lo que usted dice, los abogados pues han alargado esta situación. Muchas veces lo hacen por desconocimiento o por, ¿cómo le podríamos decir? Pues, para ganar tiempo también. Estrategia jurídica. Una estrategia jurídica, etcétera. Mire, yo no sé si sea el caso, pero generalmente muchos abogados mañosos prolongan los juicios a efecto de estar ganando más dinero. Entonces, entre más dure el proceso para ellos, pues más recursos económicos obtienen. Y eso es muy común en litigantes que no tienen escrúpulos y que solo utilizan su profesión para enriquecerse. Entonces, te ponen un recurso, se suspende el plazo, le empieza a correr otro plazo y así se la llevan. O sea, prueba de aquí, prueba de ello. ¿Cuántos años ya lleva Israel Vallarta bajo proceso? Creo que más de 15 años. Entonces, eso obviamente podría perjudicar y ha perjudicado al propio procesado. Entonces, no sé si el señor presidente conozca esto, pero supongo que no, en virtud de que pues los expedientes están en los juzgados y solo tienen acceso a los mismos quienes forman parte del proceso. Bueno, don Bobby, pues la Fiscalía dijo que por ser un asunto de interés público, subirá de inmediato a su página de internet la información puntual de todos los procesos de referencia, salvaguardando los derechos de las partes y las obligaciones referentes a las versiones públicas correspondientes. No, claro, eso es obvio. O sea, ellos pueden subirlo, pero simplemente no van a subir lo que no se ha actuado. O sea, que en este momento guardan los expedientes o el expediente y van a subir lo que han desahogado y lo que se ha realizado, no lo que está por realizarse. Hay que guardar la secrecía, tanto de la averiguación previa como de las carpetas, sobre todo también del proceso.
Don Bobby, pero no es como una falta de comunicación, porque efectivamente alguien debiera de decirle al presidente Andrés Manuel López Obrador, esto no se puede. Es un tema que creo que ya con antelación lo había encargado a la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y no es posible que esto no le hayan dicho al presidente. Pero hay que recordar que Rosa Isela es secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Rosa Isela no es Ministerio Público ni forma parte del proceso donde está inmerso Israel Vallarta. Tampoco le compete. Entonces, no hay que confundir. La función de Rosa Isela es la prevención del delito, ahora la investigación del delito, más no actuar en tribunales, que eso compete a las fiscalías en exclusiva. Don Bobby, pero entonces ella tampoco tendría acceso a esta información, a saber qué es lo que está pasando en la fiscalía. Pues no, yo considero que no tiene por qué tener acceso en virtud de que no es una parte actuante. Aquí estaría nada más la defensa y obviamente el Ministerio Público. Híjole. Pues ahí está un ejemplo, don Bobby, de lo que está sucediendo, pero también, bueno, era conveniente que la secretaria saliera a decir, ¿sabes qué? Esto yo no me corresponde. Bueno, si no ha salido Rodríguez es porque obviamente pues no tiene la información, va a decir que no le corresponde. O sea, podría obtener la información por otros medios, eso sí se puede hacer, pero sería, presumo yo, ilegal. Porque, repito, tienen parte las, valga la redundancia, tienen acceso a los expedientes quienes son partes actoras. En este caso es la defensa y el Ministerio Público. Pues es que así están las cosas, don Bobby, y bueno, pues el presidente no sale con la información que es correcta. Con la información que pues que en realidad no son temas de él. Roberto, hay una situación muy importante que quiero mencionar. Meses anteriores, la esposa de Vallarta, salió a conferencia de prensa con medios. Como tú sabes, ella estuvo de plantón ahí en el Zócalo capitalino varios meses. Ahí diario daba declaraciones. Posteriormente se manifestó en la Fiscalía General de la República, ahí en la Glorieta de Insurgentes. Ahí convocó a los medios y la señora manifestaba mucho optimismo de que el presidente iba a intervenir y que pues sería cuestión de semanas que esta persona saldría libre de prisión. Era tal la confianza que pues, los abogados ya daban fechas y comentaban con los reporteros que la situación pues ya se iba a destrabar y que esta persona, como no había sido sentenciada, iba a salir libre con la intervención del presidente. Pero como dice Berenice, bueno, pues son cosas que o desconocen o qué es lo que tratan de hacer con estas especulaciones. Sería conveniente que diera una explicación, pero te repito, Raúl, o sea, el señor presidente puede tener toda la buena intención, pero no está en sus manos resolver o dictar una sentencia de culpabilidad o de inocencia. Entonces, si él, aun cuando sentenciara a Israel Vallarta a una sanción corporal privativa de libertad y él la veta, pues ya sería otra cuestión que realmente te correspondería a los estudiosos del derecho determinar. Hay que recordar que nosotros somos reporteros y conocemos lo que nos dice por una parte el Ministerio Público, por otra los involucrados, es decir, tú entrevistaste a la esposa de Vallarta. Entonces nos vamos con lo que diga la esposa de Vallarta, con lo que diga la defensa y con lo que diga la fiscalía. Pero realmente no creo que hayamos tenido acceso al expediente, al proceso. Entonces, por eso sí, y yo considero que incluso el señor presidente desconoce el contenido de ese proceso y por ello es que emite esas opiniones. Así es, Roberto. Tú has documentado y sabemos, hemos estado presentes en situaciones similares a la de esta persona Vallarta, que una persona que ha cometido varios delitos
cumple su sentencia de un delito y pues queda en libertad, pero apenas pisa la calle y lo detienen nuevamente porque tiene pendientes otros casos, Así es, Raúl. O sea, lo que yo te decía, o sea, se presume que son 6 casos de secuestro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero hábilmente los abogados pidieron acumulación de procesos. Es decir, los 6 casos se sumaron a uno, pero ahí obviamente se puede individualizar la pena de cada uno de los juicios. Aquí lo que se beneficia es que es el mismo juez el que lleva todos los casos y no están dispersos en diversos juzgados. Entonces, eso se llama acumulación de procesos. Entonces, acuérdate, antiguamente muchos jueces se acusaban de varios delitos, algunos jueces sancionaban con pena privativa de libertad del delito que se castigara con mayor número de años de cárcel. Otros jueces individualizaban la pena, es decir, si tenías 3 delitos, por cada delito te ponían una sanción, la sumaban y esos años eran los que te ponían de sentencia. Entonces, te digo, el derecho es muy amplio y habría que estar pendientes a ver cómo se resuelve. Pues sí. Pues sí, don Bobby, pues ¿cómo ve esta situación? Y bueno, pues lo que está sucediendo ahorita en el Perú con nuestro embajador. Bueno, es que son dos posiciones totalmente diferentes. Pues ya ha sido expulsado por considerarlo persona no grata. ¿Pero por qué fue considerado? Porque lo acusan de estar de injerencismo, de estar interviniendo en cosas que competen, en asuntos que competen única y exclusivamente a las autoridades peruanas. O sea, ese fue el motivo por el cual lo expulsaron del país. Ahora bien, ¿qué necesidad hay de que haya quedado por allá el embajador? Y tengo entendido que ya la familia de Pedro Castillo, del expresidente, como llaman allá en Perú, creo que ya había llegado a México. ¿O no es así, Veré? No le escuché eso, don Bobby. Ya llegaron aquí el presidente en un primer momento dijo que ya habían arribado aquí a la Ciudad de México. Sin embargo, minutos más tarde dijo que corrigió y dijo que aún no llegaban. Ajá, porque también te dijo que el que no había llegado había sido el embajador, que iba a llegar en las próximas horas. Ahí sí yo en eso me quedé, pero haya llegado o no haya llegado, como diría alguien por ahí, haya sido como haya sido, el hecho es que nuestro embajador fue expulsado, declarado persona non grata por meterse en asuntos que competen única y exclusivamente a la autoridad peruana. Entonces, habría que determinar, habría que consultar con un internacionalista si hubo exceso por parte de las autoridades mexicanas, si hubo injerencia o no la hubo. Pero en Perú afirman que México intervino ahí de manera indebida y por ello es que están expulsando al embajador de México allá en Perú. Don Bobby, y nuestro país también tiene esa situación de poder expulsar, y ya lo ha hecho en algunas ocasiones, el Estado mexicano lo ha hecho. Pues sí, cuando alguien comete alguna violación, pues está en su derecho el país donde se cometa de expulsarlo o no expulsarlo. Pero aquí el primer presidente hace muy bien en no romper relaciones ni expulsar al embajador de Perú en México, porque esto no se trata de que quitar a uno para poner a otro y ya vamos. No, se trata únicamente y exclusivamente de derecho. Si Perú estima que se violó su soberanía o se violaron sus leyes, pues está en su derecho de expulsar o no al embajador, sea de donde sea. Entonces habría que ver
si se violentó o no. Nuestra Constitución, que de hecho hace una semana, no sé si recuerdo, el presidente sugirió que se revisara el artículo 33 de la Constitución mexicana, que justamente habla de eso, de expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en nuestra Constitución. Pero pues está claro ahí. O sea, el 33 es para aplicárselo a las personas no gratas, para expulsarlas del país. Entonces, primero habría que ver qué fue lo que propone el señor presidente y luego que sean los legisladores los que determinen. O sea, no esperar a que el presidente les dé órdenes o les indique qué tienen o no que hacer. Ellos deben de revisar permanentemente las leyes, que es para lo que se les contrató, y con base en eso actualizarlas e instrumentar las leyes que más convengan al país. Pues sí, don Bobby, así está la situación en estos momentos en nuestro país. No sabemos cuándo arribe el ex embajador y la familia del presidente. Pedro Castillo. Sin embargo, bueno, México siempre ha sido un lugar para refugiar a perseguidos políticos. Don Bobby, históricamente así lo ha sido. Así es, veré. Sí. Pues también habrá que ver las condiciones en que llegan. En ese momento se le puede ofrecer asilo político al expresidente, pero hay que recordar también que el expresidente está bajo un proceso, está detenido y va a ser juzgado con base en las leyes peruanas. O sea, ahí yo creo que ya no procede el darle asilo en virtud de que violentó las leyes de su país y por tanto debe de enfrentar la ley y con base en el resultado del juicio se podrá actuar en consecuencia. Qué caray, pues así las cosas, Roberto, con estas cuestiones diplomáticas México-Perú. Así es, mi querido Raúl. Hay que recordar que lamentablemente el Instituto Matías Romero, que es donde se preparaban nuestros diplomáticos, pues actualmente es punto muerto. Si damos un vistazo a los consulados y en algunos casos en embajadas, se ha premiado con las mismas a gente leal al actual régimen. Don Bobby, casi no le escuchamos. Digo, habría que ver, y le decía, si usted recuerda, el Instituto Matías Romero era donde se preparaban nuestros diplomáticos de carrera. Y actualmente el Instituto Matías Romero es punto muerto. Están escogiendo de embajadores, no todos obviamente, o bien consulados, a personas leales a la presente administración, sin importar si tienen o no trayectoria en el campo de la diplomacia. Sí, don Bobby. Bueno, pues aquí incluso, bueno, pues el secretario de Gobernación explicó que hay registros de expulsión de extranjeros por el artículo 33 de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Bueno, pues reveló esta lista. Pero veré, volvemos a lo mismo, son casos pasados. O sea, ¿qué estamos buscando? Si con Calderón se expulsaron o no. ¿Se quiere justificar, yo creo, Roberto? ¿Mandé? ¿Quiere de alguna manera justificar lo que hace o qué? ¿Pero justificar qué? O sea, la ley ahí está clara. Está el artículo 33, que aplica a los extranjeros indeseables. ¿Ya? Punto. Sí, hay 17 personas extranjeras han sido expulsadas en el país. ¿Y fíjese, a dónde quieren llegar o qué quieren hacer con eso? Esto únicamente ha ocurrido en los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y bueno, pues 4 fueron expulsados por Peña Nieto y 13 por Calderón. Por eso, ¿y qué ganamos con eso? Ellos tomaron esa decisión y punto. Ahora que ellos tomen su decisión y se acabó, que apliquen la ley simplemente, Roberto. Así es.
y si hay extranjeros indeseables en México, que les apliquen el 33 y que se vayan a donde vinieron, así de fácil y ya. Y si hay que aplicárselo a 100 personas, y vámonos, a los que Así sean. es, a 1000, a 1, a 20, la que sea necesario. Órale, se acabó el asunto. No son aquí bienvenidos por esto y por esto y por aquello. Vámonos de aquí. No te enojes, Roberto. No, Raulito, no me enojo. O sea, ¿cómo que así hablo yo? No, yo no me enojo. Pero te digo, o sea, ¿qué caso tiene si con Peña expulsaron a 1000, o a 2, o a 20, o con Fox, o con quien quiera? Nada tiene El que ver. artículo siempre ha existido, ahí está el artículo. O sea, hay que aplicarlo, pero con estricto apego a la ley. Eso sí, o sea, ni cometer abusos, ni tampoco permitir que extranjeros indeseables sigan en el país y sigan perjudicando al país. Oiga, pues nosotros le hubiéramos aplicado el 33 al embajador de los Estados Unidos cuando se fue a hacer su relajo allá a Zacatecas. Pues pregúntale a Marcelo. Pero de inmediato. No, don Bobby. Pregúntale al señor secretario. Bueno, no vaya a ser que... Pero pues es la verdad, es lo que está sucediendo, don Bobby. Este tema de las intervenciones de los gobiernos extranjeros en políticas de otros gobiernos más chiquitos o de otros países más chiquitos, esto ha sucedido a lo largo de la historia del mundo, don Bobby. Así es. ¿No? Entonces, bueno, pues también se me hace pues que lo que sucedió, lo que está haciendo Perú, desde mi punto de vista es una exageración, porque nosotros, es lo que le digo, con lo que, o sea, por menos que lo que fue a hacer el embajador de Estados Unidos allá a Zacatecas, oiga, era para que el 33, pero de inmediato. Bueno, vámonos. Habrá que preguntárselo. Pero sin embargo, don Ken Salazar aquí es recibido como en su casa, don Bobby. Así es. Es cliente frecuente de pero Palacio repito, Nacional. O sea, creo que Como hasta dice- tiene su oficina al lado del presidente, o sea, de verdad. Y al lado del secretario de Relaciones Exteriores, por Sí, supuesto. pero no tiene la culpa Ken Salazar. Tiene la culpa el que lo nombró. Claro. No, o sea, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hizo compadre. A mí se me hace una exageración lo que está pasando en Perú y se me hace que pues también esto ya no da, don Bobby, este tipo de situaciones que se den golpes de Estado, guerrillas y demás. Ya no, el mundo ya no está para soportar esas cosas. La gente que más lo padece es la gente más pobre. No estamos en condiciones de que se sigan dando este tipo de conflictos absurdos que no llevan a nada el tener un país paralizado, en incertidumbre, en la violencia. ¿A quién beneficia eso, don Bobby? Mire, no beneficia a nadie, pero también hay que ser respetuosos de las decisiones que cada pueblo tome, ¿no? Cada pueblo tiene los gobiernos que merece. En Perú, en los últimos años ha habido, creo que si no mal recuerdo, ha habido 6 presidentes 6. en 6 años. ¿Sí? Entonces, ¿a quién compete? ¿Nos compete a nosotros dar solución? No, O pues sea, no. el respeto al derecho ajeno, ahí estamos. Eso No compete a podemos- los ciudadanos peruanos que votan por las autoridades, Roberto. Así es. Yo estoy de acuerdo contigo, Raúl. Tú lo dijiste claramente, que tienen el gobierno que se merecen, porque ellos lo eligieron. Pues sí, pero ya se los quitaron, Raúl, ya mandaron a su presidente a la cárcel. No, Pero la ¿por verdad qué es lo que son mandaron? cosas que no... O sea, mire, ¿cómo se atreve él a disolver por propia voluntad el Congreso y dar toque de queda? Ya después dijo que lo habían drogado, que no sabía lo que hizo. Dígame si eso es correcto. No es cosa menor. No, don Bobby. Híjole, pues qué cosas Qué están triste pasando. por los ciudadanos. Así es. Como dice Raúl, y como usted ve, vamos a dedicarnos a lo nuestro. Hay que voltear los ojos al campo, a la educación, a la inseguridad.
Mire, por ejemplo, le voy a poner otro tema. Piden a secretario de Estados Unidos, secretario de Estado de Estados Unidos, intervenir por el INE. Este senador democrático, Bob Menéndez, casi su homólogo, Casi don mi Bobby. primo. Homónimo, Bob Menéndez señaló que el llamado Plan B electoral representa un riesgo y lo calificó como un retroceso democrático. O sea, dígame usted, ¿qué fregados tiene que hacer un secretario de Estado en opinar sobre el Instituto Nacional Electoral? ¿Qué les importa? Así es. Entonces, que Marcelo o la Cancillería, bueno, que no es Cancillería, es Secretaría. Secretaría de Relaciones Exteriores. De Relaciones. Por eso cuando dicen el canciller, están mal. No es canciller, es embajador. Es secretario. Digo, es secretario. Entonces, ahí que sea el secretario el que ponga una nota diplomática pidiéndole al legislador estadounidense que por favor no se entrometa en asuntos que competen exclusivamente al Congreso mexicano o a los mexicanos en general. Por eso dónde está la queja. No hay queja. Bueno, si está ocupado, Roberto, si está ocupado el secretario de Relaciones, pues ahí están los subsecretarios, ¿no? Que están al pendiente del changarro, en lo que el secretario está ocupado levantando la mano y las selfies y los flashazos, pues los subsecretarios por lo menos que emitan una ficha, un comunicado, ¿no? Que fijen su postura. Para estar el embajador. Pues sí. Que no tenemos embajador en Estados Unidos. Moctezuma Así está es. allá. Sí, es que don Bobby, o sea, dígame, es criticable lo que ha dicho el presidente de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador de Perú, pero es criticable esto también, don Bobby. Yo no puedo entender cómo un senador demócrata norteamericano, como qué intereses tiene en nuestro país, o quién es él para opinar sobre el plan B, plan C, o para dar línea a nuestros legisladores, o qué está pasando. La verdad es que esto está del cocol. Pero ¿qué autoridad le ha puesto un alto? O sea, vía diplomática, obviamente, ninguna. No hay diplomacia ni allá, ni acá, ni en nada, en ningún lado. No, Estados Unidos siempre nos ha tratado mal. Hay que recordar que Estados Unidos no tiene aliados, no tiene nada, tiene socios. Ah, claro. A Estados Unidos le interesa el negocio. Claro. ¿Por qué la venta de armas? Porque eso es una de sus principales industrias. Claro. Entonces, que usted proteste, que digan y que van a demandar y que van a hacer, no es cierto, hombre. No, pues nuestra demanda se sonaron la nariz así con ella. Así es. Es como yo le ponía la vez pasada un ejemplo. Ok, vamos a suponer que ganamos la demanda por los homicidios que ha habido con armas de Estados Unidos. Estados Unidos se la revira y lo demanda por los 100,000 muertos que hay al año, por el consumo de fentanilo que se produce en México y se ingresa a Estados Unidos de manera ilegal, y con qué va a reparar los daños que ocasionan 100,000 muertes al año por andar consumiendo esa porquería elaborada en México. Es lo mismo, volvemos a lo mismo. Aquí, como usted decía, vamos a unirnos, vamos a hacer un solo frente y atacar de manera conjunta la problemática del consumo, la producción y venta de drogas. Solo así podemos vencer ese gran enemigo. Pero ¿por qué no se hace? Porque representan miles de millones de dólares para las empresas delictivas, en las que muchas veces están involucrados altos funcionarios de ambos gobiernos. Porque de otra forma no se puede explicar cómo pasa la droga a Estados Unidos, cómo se vende allá y cómo se consume. Sí, Entonces, sin que nadie haga nada. Una cadena. ¿Perdón? Sí, sin que nadie haga nada, o sea, como que no pasó nada, como No que pasó no nada. ve, nadie ve lo que está sucediendo. Nadie sabe cómo ingresan a Estados Unidos, ni nadie sabe cómo las venden en las calles. Lo único que saben es que el fentanilo
produce la muerte o ocasiona la muerte al año de 100,000 consumidores. Qué barbaridad, Roberto. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque dejé mi teléfono por allá. Ya nos fuimos lejos, don Bobby, como siempre. Bueno, Pero veré. pues así las cosas, tenemos que decir las cosas como son, don Bobby, sin afán de lastimar No, claro. susceptibilidades, pero la verdad es que no están las cosas tan bien. Como dice, nosotros seguimos dependiendo al 100% de los Estados Unidos en muchos temas, y el tema de pues que tiene que ver con nuestra seguridad, estamos tendidos de un hilo de las decisiones que tome Estados Unidos, y el ver este tipo de opiniones de los senadores. ¿Por qué no se ponen igual, en lugar de hablar de la que ya estoy hasta acá, don Bobby, de la reforma del INE? ¿Por qué estos senadores no hablan de esto que estamos platicando ahorita, de la seguridad? Así es. ¿No? Sí, ahora hay que recordar más una cosa, veré. Yo la tengo muy presente. Sí, que pretenda emular a Lord Molécula, el gran personaje periodístico del Palacio Nacional. Hay que recordar, si le va mal al presidente, pues va a ir mal a todos. Entonces, hay que apoyar al presidente a efecto de que se solucionen los problemas económicos, políticos, sociales. Hay que hacer un frente común para sacar al país adelante. Ya nos está corriendo acá nuestra productora, don Bobby, Bueno. pero ahí está nuestra plática pendiente. Nos vemos el día de mañana, si le parece. Saludos a Lord Molécula. Gracias, maestro. Un abrazo, don Bobby. Cuídate mucho. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buen provecho, bye. Bueno, pues ya nos despedimos, Raúl. Un cordial saludo a nuestro presidente editor, el doctor Naim Libiencawi, a nuestra directora general, la doctora Karina Rocha Priego. Gracias a Tania en la producción, que ya nos está presionando para empezar y presionando Ya se para enojó. terminar. Ya se enojó, sí. Y bueno, A don Rafa. a don Rafa, que está allá en La redacción. en la redacción. Nos vemos mañana. Muchas gracias, buen provecho.